A las 2 de la mañana, me incorporé de repente en la cama, jadeando con la frente empapada en finas gotas de sudor. ¿Acaso no estoy muerta? Recordaba con claridad la sensación de ser mordida por un zombi, un dolor insoportable. Al cabo de un rato, cuando recuperé la compostura, miré el suelo reflejado por la brillante luz de la luna que entraba a raudales por la ventana. Una vez pensé que acababa de tener una pesadilla increíblemente realista, donde los zombis vagaban libremente y el aire estaba impregnado de un hedor a descomposición. El cielo era de un gris opaco, y el orden social se había derrumbado, una vez que las calles bulliciosas se volvieron desoladas, y la fealdad de la naturaleza humana quedó al descubierto, hasta que rebusqué debajo de mi almohada y saqué mi teléfono, mirando las noticias empujadas por el navegador sobre cierta celebridad que colapsó debido a la evasión de impuestos, y la fecha en mi teléfono, 4 de abril de 2035, fue entonces cuando me di cuenta de que había renacido. Renacido un mes antes del brote zombie. Mi nombre es Yigia, y soy un esclavo asalariado que vive bajo el sistema de 9 a 5 en la ciudad C. De hecho, mi familia no tiene escasez de dinero, podría decir que soy una segunda generación rica adecuada. Sin embargo, mis padres dijeron que no podía quedarme en casa y depender de ellos, necesitaba aprender a ganar dinero, solo entonces podría hacerme cargo del negocio familiar, así que después de graduarme de la universidad, vine a hacer prácticas en esta empresa. En mi vida anterior, debido al consumo desenfrenado de recursos naturales por parte de la humanidad para construir viviendas y la descarga continua de gases residuales y las aguas residuales se filtraron al aire y a las fuentes de agua, se produjo el calentamiento global, se derritieron los glaciares polares y surgieron virus antiguos. El 5 de mayo de 2035, en un restaurante de la ciudad C, la noticia titulada «Un hombre muerde a un empleado de servicio en público» encabezó brevemente las búsquedas de tendencias. Al principio, la gente pensó que era solo un simple brote de rabia, pero pocos sabían. Una hora después, este tipo de persona se propagó rápidamente. Los medios de comunicación, en un esfuerzo por calmar al público, no especificaron el término zombie, sino que afirmaron que un virus misterioso se está propagando globalmente y se transmite a través de la sangre. Las personas infectadas son inusualmente sensibles al sonido. Recordaron a las personas que se quedaran en casa y no salieran, asegurando que los investigadores desarrollarían rápidamente una vacuna y que el país y el gobierno distribuirían suministros periódicamente. Pero quienes entendieron sabían que esto no era más que zombies. Morí al segundo día del brote zombie, así que no tengo muy claros algunos detalles, pero sé con certeza que quien causó la muerte de mi familia no fue otro que mi mejor amiga de más de una década, Sankian. Odio a Sankian, su familia y aún más odio la bondad e inocencia de mi propia familia. Cuando llegó el apocalipsis, el verdadero peligro no fueron los zombies, sino la malicia de los imprudentes. Tal vez el cielo no pudo soportar verlo, así que me dio la oportunidad de vivir de nuevo. Esta vez, haré todo lo que pueda para asegurar que mi familia y yo sobrevivamos hasta el final del apocalipsis. Mi mejor amiga Sankian y yo fuimos compañeras de clase desde la secundaria hasta la universidad, y su padre también fue compañero de clase del mío. Debido a que las dos familias se conocían y estaban tan destinadas, con la pequeña ayuda involuntaria de mi padre, su familia ha prosperado estos últimos años. Comprar un lugar en el 4º piso en la ciudad, mientras tanto mi familia vive en una villa no muy lejos de la ciudad en los suburbios. Según mi padre, este lugar no está lejos de la ciudad, es conveniente para vivir, pero sin el ruido de la ciudad, y el paisaje también es bastante bueno. De hecho, no hay tantas razones para decirlo sin rodeos, es solo porque tienen dinero, pero lo que no esperaba era que la familia de mi mejor amiga, disfrutando de la ayuda de mi familia, finalmente pagaría la amabilidad con enemistad. La última vez que ocurrió el brote de zombies, la familia de Sankian estaba haciendo un picnic y pescando junto al lago en los suburbios cuando vieron las noticias sobre el brote de virus aparecer en sus teléfonos. La familia de Sankian decidió mi casa en busca de ayuda. Como éramos amigos desde hace mucho tiempo, no dudamos e invitamos a la familia de mi mejor amigo a entrar. Después de comprender la grave situación exterior, mi padre llevó a nuestra familia de 3 y a la familia de 3 de Sankian al ático en el piso superior de la villa, donde se almacenaba una gran cantidad de comida, varios tipos de arroz, harina y ropa de niños. Al ver las expresiones de asombro en mi rostro y el de la familia de Sankian, mi padre nos explicó: esta es la ropa que preparé para donar a los niños en las zonas montañosas y la comida para apoyar a sus familias. Dado que esta es una iniciativa personal,
no usé recursos públicos y solo pude almacenar temporalmente los artículos comprados en casa. Habíamos planeado enviarlos a las montañas la próxima semana, pero nunca esperé que ocurriera un brote de virus global ahora. Después de una pausa, mi padre pareció reflexionar sobre algo, luego dijo: aunque estos suministros son limitados, son alimentos que pueden llenar nuestros estómagos, ya que no podemos salir por un tiempo, este grano puede sustentarnos por un tiempo. Al escuchar esto, los cuatro, incluyéndome a mí, estaba muy feliz, pero lo que no sabía era que la madre de Sankian ya había comenzado a albergar malas intenciones. La madre de Sankian era una típica mujer rural que no había recibido mucha educación desde la infancia, sin embargo, su visión no era miope. Esa noche, la familia de mi mejor amiga se arregló para quedarse en 2 habitaciones de invitados en el segundo piso de la villa. Lo que no sabíamos era que ya habían comenzado a discutir cómo deshacerse de nosotros. Mire su villa, tan aislada, y tienen mucha comida y bebida, agregar unas cuantas bocas más que alimentar agotará rápidamente los suministros de alimentos, susurró la madre de mi mejor amiga, animando a Sankian y a su padre. Ya que no sabemos cuánto durará el apocalipsis, este suministro de alimentos no durará mucho para los 6, porque no nos abastecemos de algunos suministros mientras los zombies no se han propagado a gran escala, sugirió el padre de Sankian al día siguiente. En ese momento no sentimos que nada estuviera mal y todos pensamos que esta sugerencia era buena, así que tomamos la autocaravana de mi familia para ir de compras. Para que fuera más conveniente, elegimos un supermercado que estuviera relativamente cerca de casa para nuestras compras. Aunque este supermercado está un poco lejos del centro de la ciudad, sigue siendo un lugar con un alto flujo de gente y hay algunos zombies de movimientos lentos con expresiones y acciones extrañas deambulando por la carretera. Para evitar hacer ruido, detuvimos el auto a 50 metros del supermercado. Al llegar al supermercado, descubrimos que lo que se llamaba compras en realidad era solo tomar. El supermercado ya no estaba administrado por nadie, y como los zombies tienen un oído agudo, tuvimos que ser muy cuidadosos con nuestros movimientos, temiendo que pudiéramos hacer algún ruido. Además de evitar a los zombies, todo lo que teníamos que hacer era tomar. Después de varios viajes, finalmente el auto estaba muy lleno. Estábamos haciendo nuestro último viaje para cargar los suministros en el auto, descubrí que la familia de mi mejor amiga ya estaba en el auto, y el padre de Sankian estaba en el asiento del conductor, justo cuando me sentía desconcertado, de repente. Cuando nuestra familia se acercó al auto, a menos de 20 metros de distancia, la madre de Sankian gritó repentinamente en voz alta. Esto sobresaltó a los zombies que habían estado vagando sin rumbo fijo. Inmediatamente el padre de Sankian arrancó el auto y se alejó. Antes de que pudiéramos reaccionar, los zombies dispersos comenzaron a correr hacia nosotros. Agarré las manos de mis padres y corrí desesperadamente, pero al final todavía no pudimos romper el cerco y fuimos abrumados por la horda de zombies. Antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo, la desesperación, el resentimiento, la conmoción, una miríada de emociones surgieron en mi corazón. Sosteniendo el teléfono en mi mano, pensé en las escenas de mi vida anterior y mi estado de ánimo permaneció inestable durante mucho tiempo, confirmando que todavía faltaba un mes para el brote zombie. Me obligué a reprimir mi ira interior y poco a poco me quedé dormido. Temprano a la mañana siguiente, la brillante luz del sol se derramó sobre la manta y me desperté. Hoy es fin de semana, así que nadie vino a despertarme. Lo primero que pensé al despertar fue que necesitaba reparar rápidamente suministros y medidas de protección, pero ¿cómo debería decirles a mis padres esta noticia? Esto me dejó momentáneamente perdido. Después de mucha vacilación, decidí ser directo y honesto. Después de levantarme rápidamente y lavarme, bajé a la sala de estar. Ya eran las 7:30 de la mañana, pero mi padre no parecía ocupado hoy. Sentado en el sofá de la sala de estar leyendo un libro, mi madre también estaba allí, tejiendo diligentemente una muñeca con hilo. Mi madre no necesita trabajar y no quiere estar inactiva todo el día, así que comenzó a aprender manualidades de blogueros en línea. No espero ganar dinero, es solo una forma de pasar el tiempo. Me senté junto a mi madre en la sala de estar. Después de mucho tiempo de preparación, no sabía cómo empezar. Todavía fue mi madre quien notó que algo andaba mal conmigo de un vistazo. ¿Qué pasa? Jaja, ¿hay algo que quieras decirle a mamá? Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente les conté a mis padres todo lo que había experimentado en detalle. Escuchando mi relato, mi padre instantáneamente se inquietó, dejó el periódico en sus manos, frunció el ceño y me escuchó con seriedad. Al principio mi madre pensó que podría haber tenido una pesadilla y que aún no estaba completamente despierto,
pero cuando hablé de mi muerte en mi vida anterior, comencé a ahogarme y, mientras hablaba, no pude evitar comenzar a llorar. Mi padre es un hombre educado y tiene una fuerte capacidad para aceptar cosas nuevas. Cuando me escuchó hablar sobre donar alimentos y ropa a los niños en las zonas montañosas, mi padre se sorprendió bastante, ya que había empezado a prepararse para este asunto, y no se lo había mencionado a nadie más, así que decidió confiar en mí. La confianza de mi familia me llenó el corazón de calidez. Al escuchar lo que la familia de mi mejor amigo nos había hecho, una nube oscura cubrió instantáneamente el amable rostro de mi padre. Él también estaba desconsolado, incapaz de creer que su amigo de varias décadas pudiera hacer tal cosa. Iré a ajustar cuentas con él ahora mismo, dijo mi padre enojado. Aún no ha pasado nada, ir a enfrentarlo sería bastante absurdo. Ya lo había pensado, así que respondí a las palabras de mi padre. Aunque también quiero venganza en este mundo apocalíptico, la supervivencia ya es un problema, y mucho menos buscar venganza, ya que he renacido, cortaré los lazos con ellos y dejaré que se las arreglen solos. Mi madre asintió con la cabeza. Mi padre, sin embargo, todavía frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Queda menos de un mes para que llegue el apocalipsis, debemos prepararnos lo antes posible, sugerí. Mis padres asintieron con la cabeza. Luego expuse mi plan en detalle. Primero, necesitamos almacenar suficiente comida. Primero, en cuanto a las verduras, no consideraremos aquellas que son propensas a echarse a perder como tomates y pepinos. Las verduras preferidas deben ser aquellas que se pueden almacenar durante meses sin pudrirse, como el repollo, los rábanos, las zanahorias, las papas y las calabazas. Sin embargo, nadie sabe cuánto durará este brote zombie, así que no planeamos almacenar demasiado. Conseguiremos 20 libras de cada uno de los artículos anteriores. En cuanto al arroz, la harina y el aceite, conseguiremos 10 bolsas de cada uno de los alimentos básicos como arroz, mijo y harina, también conseguiremos 20 cajas de varios condimentos. Originalmente mi padre tenía la intención de que su asistente personal se encargara de este asunto, pero lo detuve. Lo más inescrutable en el apocalipsis es el corazón humano. Además, nada inusual ha sucedido todavía. Si accidentalmente dejo escapar la palabra, promover retórica apocalíptica durante un tiempo de paz seguramente me haría ser etiquetado como un propagador de rumores, causando pánico social, así que tomé la iniciativa de manejar estos asuntos yo mismo. Luego están los alimentos envasados y enlatados listos para comer, almacené 100 cajas de salchichas de jamón, salchichas curadas y fideos instantáneos que se pueden almacenar durante mucho tiempo, también preparé 100 cajas de ollas calientes autocalentables y 100 cajas de arroz autocalentable, porque según mis años de lectura de novelas apocalípticas, es inevitable que haya cortes de agua y electricidad, o un clima persistentemente lluvioso o abrasador durante todo un mes. Por lo tanto, una vez que ocurre un corte de agua o electricidad, incluso si se instalan paneles solares, no se puede garantizar que haya electricidad todos los días. Luego hay 20 cajas de pan y 20 cajas de gachas de 8 tesoros. Este tipo de alimentos tienen una vida útil que no es demasiado corta ni demasiado larga, y en el apocalipsis, podemos empezar por consumir estos alimentos. Es necesario un gran suministro de agua potable, el agua es fuente de vida, con el apocalipsis acercándose. Nadie puede garantizar cuándo se contaminarán los recursos hídricos, necesitamos 200 barriles de agua purificada. Haré que mi madre vaya al mercado mayorista en los suburbios para comprar estos artículos y contactar a la planta de agua para transportar el suministro de agua. Nuestra villa tiene un sótano enorme que es perfecto para almacenar agua, y el ático también se puede usar para almacenar suministros. Tenemos el espacio, solo esperamos poder almacenar lo suficiente. Papá, por favor contacta al fabricante de paneles solares y haz que instalen paneles solares en todo el piso superior de la villa. También, consigue las mejores barandillas para reforzar toda la villa. Después de una pausa, añadí, también reemplacemos todas las ventanas de nuestra casa con vidrio a prueba de balas, y sería mejor agregar una capa de película antimirones. Aunque estamos ubicados en los suburbios, la naturaleza humana es impredecible. Toda la mañana, mi padre frunció el ceño, después de escuchar mis arreglos. Respondió con un serio, ¿está bien? ¿Ves algo irrazonable o alguna omisión? Les pregunté a mis padres, ya que han vivido más de 20 años que yo y pueden tener una visión más completa de algunos asuntos. Mi madre es una persona meticulosa y visionaria. Inmediatamente dijo, limpiemos un pedazo de tierra en el patio trasero, compremos algunas semillas de vegetales y plantémoslas. Las verduras que compramos se pueden almacenar durante mucho tiempo, pero como dijiste, no sabemos cuánto durará esta situación,
comprar algunas semillas para cultivar nuestras propias semillas asegurará que podamos comer vegetales frescos durante mucho tiempo, eso es cierto. Pero necesitamos expandir este terreno un poco más y agregar al menos un muro de 3 metros de alto alrededor con vidrio a prueba de balas y película de privacidad en el techo, añadí. Aún así, como dije, en el Apocalipsis, los corazones de las personas son difíciles de predecir. Mis padres estuvieron de acuerdo con lo que dije. Luego mi padre agregó: recientemente vi unas grandes baterías de almacenamiento de energía que pueden almacenar el exceso de electricidad generada por los paneles solares cada día, lo que garantiza un suministro de energía incluso durante un clima lluvioso prolongado. Estaba muy satisfecho con la sugerencia de mi padre, también me aseguró que se haría cargo de todos estos asuntos. Habiendo planeado esto, llamamos a las amas de llaves. Aunque vivíamos en una villa, no teníamos muchas amas de llaves, solo 2 que eran responsables de nuestras comidas y limpieza. En mi vida anterior, cuando ocurrió el brote de zombies, las 2 amas de llaves estaban comprando comida y nunca supe de ellas hasta que morí. Probablemente se convirtieron en zombies o terminaron siendo una comida para los zombies. En esta vida, aunque no puedo contarles sobre el brote de zombies, después de todo, es posible que no puedan aceptarlo incluso si lo hiciera, así que casualmente encontré una razón para darles una licencia paga de 2 meses. También organicé un conductor dedicado para que los llevara a casa, lo que les permitió pasar tiempo de calidad con sus familias antes de que llegara el apocalipsis. Después de todo, hemos vivido juntos durante varios años. Ya que estaban a punto de irme, no pude evitar recordarles que dada la pandemia recurrente de los últimos años, tía, podría haber otro resurgimiento de la pandemia pronto. Así que todos deberían abastecerse de comida cuando lleguen a casa. Bien, jiajia, todos deben prestar atención a su seguridad también. Después de organizar todo, mi papá me transfirió directamente 200,000 yuanes para preparar verduras y frutas. En realidad, las verduras son bastante baratas, pero a mi papá no le importó. Mi mamá también recibió 20,000, y la mayor parte del dinero se usó para reforzar la villa e instalar paneles solares. Después de un almuerzo sencillo y despedir a las 2 tías, los 3 comenzamos a actuar por separado. Después de todo, tenemos mucho tiempo, así que podemos preparar nuestros suministros a fondo. Primero fui al mercado de verduras en el condado vecino para reservar varias verduras de la lista. Como el condado vecino es famoso a nivel nacional por su producción de verduras, los lugareños se ganan la vida vendiendo verduras, por lo que hay una abundancia de productos frescos. Le di al gerente del mercado de verduras la dirección y acordamos que las verduras de la lista serían entregadas a la dirección que proporcioné en 20 días. En cuanto a por qué no estoy comprando ahora, es porque consideré que después de un mes, las verduras no estarían tan frescas, lo que acortaría su tiempo de almacenamiento después del brote zombie en un mes. Y en cuanto a por qué quiero hacerlo con 10 días de anticipación, es porque no quiero dejar las cosas para el último minuto. Después de todo, la situación en esta vida es incierta. El gerente me miró con una expresión perpleja, probablemente incapaz de entender por qué una chica delicada como yo querría comprar tantas cosas. Viéndolo dudar en hablar, fingí recibir una llamada telefónica, sosteniendo mi teléfono en mi oído y balbuceando tonterías, por lo que el gerente finalmente no dijo nada. Después de manejar estos asuntos, de repente pensé en lo esencial de la vida: la comida, la ropa, el refugio y el transporte. Solo me había centrado en prepararme para la comida y el refugio, descuidando por completo la ropa y el transporte. Además, según experiencias anteriores, de hecho hubo un aumento significativo de temperatura tanto antes del apocalipsis como en los 2 días previos. Combinando esto con mi experiencia de lectura, el clima extremo durante el apocalipsis es casi inevitable, será extremadamente frío o extremadamente caluroso. Así que llamé rápidamente a mi papá para discutir la modificación y el refuerzo de nuestras herramientas de viaje. Aunque no planeo salir en el apocalipsis, ¿qué pasa si nos encontramos con alguna situación especial? Mientras discutía esto con mi papá, ya estaba en el metro rumbo al centro comercial. En cuanto a por qué no fui al mercado mayorista, es porque no tenemos uno en nuestra área, y además comprar comestibles no consume demasiado dinero. Podría preparar todo por menos de 10,000 yuanes. Además, mi papá tiene dinero, así que no hay necesidad para ser tan frugal. Al llegar al centro comercial, como era finales de primavera y principios de verano, no había muchos abrigos de invierno disponibles, así que parecía que un viaje al mercado mayorista era inevitable, aunque realmente no me faltaba dinero. Después de viajar más de 20 kilómetros a un gran mercado mayorista en las afueras de cierto condado,
me puse en contacto con el gerente del mercado mayorista, entonces pedí generosamente 10 juegos de chaquetas de algodón ajustadas, tanta ropa interior y calzoncillos como tuviera, y 10 juegos de ropa de verano también. De repente me di cuenta de la escasez de recursos hídricos, el agua que había almacenado era principalmente para las necesidades de bebida de la familia. Una vez que el suministro de agua se contaminara, y con los cortes de energía, el problema de la lavandería se convertiría en un problema, así que cambié mis palabras y dije, no quiero tanta ropa de verano como sea posible. El gerente estaba claramente sorprendido por mi extravagante solicitud, me miró con la misma confusión que un gerente mayorista en un mercado de verduras y preguntó con cautela, ¿es esto? Sabía que no podía evitar esto esta vez. Y de repente pensé en las donaciones caritativas de mi padre, así que inventé una excusa para el gerente diciendo, oh, es para un evento de recaudación de fondos de caridad organizado por la empresa. Estoy planeando donar algo de ropa a los residentes y niños en áreas empobrecidas. El gerente creyó mis palabras sin lugar a dudas y no hizo más preguntas. También compró 50 diversas necesidades diarias como champú, gel de ducha, jabón, detergente para ropa, limpiador facial, toallas sanitarias, pasta de dientes, cepillos de dientes y maquinillas de afeitar en el mercado mayorista. Acordamos con el gerente empacarlos esta tarde y entregarlos a mi casa mañana. El gerente dijo que estas cosas al menos llenarían un camión, y en este momento estaba agradecido de que mi papá construyera una villa. Es relativamente tranquilo por aquí, con pocos vecinos, para que no llamara demasiado la atención, lo que lo hacía perfecto para almacenar suministros antes del apocalipsis. Después de preparar las verduras y la ropa, regresé a casa. No habrá muchos más momentos de ocio como este, es posible que ni siquiera pueda salir en el futuro, así que elegí tomar el autobús para disfrutar del aire fresco de la naturaleza. El resplandor del atardecer tiñó de rojo las nubes blancas que flotaban en el cielo azul y las adornó con encajes brillantes. Estas pocas nubes blancas pronto se transformaron en un resplandor rosado de la tarde. Pensé para mí mismo que no podría ver tal paisaje por mucho tiempo, así que cerré los ojos y sentí silenciosamente la cálida sensación del atardecer en mi rostro. Pronto el auto llegó a la estación, y cuando llegué a casa, ya eran más de las 7 de la tarde. Tan pronto como entré a la casa, vi que mi madre había almacenado una gran cantidad de medicamentos en la sala de estar, medicamentos para el resfriado, reductores de fiebre, medicamentos antidiarreicos, tabletas digestivas, hisopos de algodón, yodo, gasa, todo estaba allí. Ocupaba casi una cuarta parte de la sala de estar. Papá y mamá estaban clasificando estos suministros. No me esperaba esto, no me di cuenta de que mamá ya se había preparado para nuestro regreso. Papá también mencionó que ya había contactado a alguien para instalar paneles solares, y que vendrían pasado mañana para comenzar la instalación. Todo estaba procediendo de manera ordenada. Al día siguiente fui decididamente a la empresa a renunciar. Con el brote de zombies inminente, ¿quién tiene ganas de trabajar? Cuando regresé a casa, la ropa que había pedido al por mayor ya había llegado. El dormitorio en el tercer piso, una habitación entera, se usa para guardar esta ropa. Han llegado 3 días antes del brote de zombies y en este punto la villa ya ha instalado paneles solares y baterías. Se ha levantado el muro del jardín trasero y se ha elevado la cerca de toda la villa, además de los elementos esenciales de comida, ropa y refugio. Incluso nos hemos abastecido de varios teléfonos móviles, tabletas, una gran cantidad de libros y muchos naipes y rompecabezas. Con el tiempo disponible, incluso instalamos un sistema de vigilancia integral en el exterior de la villa, así como un sencillo sistema de purificación de aguas residuales. El clima ha subido repentinamente a 35 grados centígrados estos últimos días, aunque no parece demasiado alto, parece irrazonable para principios de mayo. El 4 de mayo de 2035, justo un día antes del brote zombie, toda nuestra familia se quedó en casa. He estado ocupado descargando varias películas, programas de televisión y novelas en mi teléfono estos últimos días. El suministro eléctrico debería estar bien, pero la red inalámbrica podría ser incierta. Los descargué para entretenerme y evitar problemas futuros. El 5 de mayo, al igual que en mi vida anterior, la primera noticia fue sobre un incidente de mordedura y, en una hora, se produjo un brote global de zombies. Poco después sonó el timbre, y el visitante no era otro que mi enemigo de mi vida pasada, Sankian y su familia. Vi las caras de sus familias en las imágenes de vigilancia, sus ojos ardían con llamas feroces. Dindón, no importa cuántas veces Sankian tocó el timbre, permanecimos inconscientes. Finalmente la madre de Sankian se ansió y gritó, Gia, ¿estás en casa? No podemos volver a casa, ¿podemos escondernos aquí un rato?
Al ver que seguía sin haber respuesta desde dentro, la madre de Sanquian volvió a levantar la voz y gritó: «Jia Jia, hemos preparado muchos suministros, las dos familias pueden superar este momento difícil juntas». «Suministros, ridículo. ¿Dónde conseguirías suministros para un picnic?» «Sobras». No respondimos y odiamos a esta mujer por sus gritos fuertes e indiscriminados. Este es el apocalipsis, los zombis tienen un oído tan agudo y afortunadamente el primer día del brote, no hubo apariciones a gran escala de zombis en los suburbios. Después de un tiempo Sanquian afuera comenzó a enviarme un mensaje: «Jia Jia, ¿estás en casa?». Abrí la puerta. Al ver a mi ex mejor amiga, sentí una punzada de ternura. Pero después de todo en mi vida anterior, ella no detuvo el plan de su madre y en cambio conspiró con su familia para hacernos daño. No puedo permitirme ser compasivo con ella. Las 3 personas afuera parecían estar constantemente monitoreando las noticias sobre los zombis en línea. Sus rostros estaban llenos de ansiedad y miedo. Al ver que tardamos en abrir la puerta, intercambiaron miradas por un rato antes de irse. Solté un suspiro de alivio, feliz de que no se demoraran más. Viendo las noticias en la televisión, que continuamente informaban que en muchos lugares del país se había visto a personas mordiéndose entre sí. Los mordidos cayeron al suelo y pronto se pusieron de pie con los cuerpos retorcidos, la mirada vacía y los movimientos lentos. Muchos informes provenían de la estación de televisión a través de la vigilancia de la calle, y nadie se atrevía a informar en el lugar. En las calles, los no infectados huían por todas partes. Los afortunados escaparon con vida, mientras que la mayoría se convirtió en del mismo tipo que los zombis, algunos por miedo gritaron fuerte y finalmente se convirtieron en la siguiente comida de los zombis. Aunque había experimentado un apocalipsis una vez, ver una escena así de nuevo todavía me llenaba de miedo. Cuando mis padres vieron una escena así por primera vez, solo pudieron mirar los informes en la televisión con expresiones aterrorizadas, sin decir nada. Tomé mi teléfono nuevamente y abrí Weibo, había muchos vídeos circulando en línea, con algunas personas transmitiendo en vivo el caos mientras que otras publicaban sus ubicaciones, esperando que personas de buen corazón vinieran a entregarles suministros. En el apocalipsis, lo peor que puedes hacer es exponer tu ubicación. Muchas personas podrían recurrir a medidas desesperadas para encontrar refugio o ver suministros. Tal vez esta persona no tuvo otra opción que buscar ayuda de extraños, pero en este momento, la mayoría de las personas solo están preocupadas por su propia seguridad, y a nadie le importa la vida o la muerte de los demás. Seguí desplazándome hacia abajo y vi a un joven transmitiendo en vivo la situación en su comunidad. Parecía vivir en el 5º o 6º piso, y desde su balcón, podía ver lo que estaba sucediendo abajo. Como no tenía nada que hacer, hice clic. El transmisor debe tener cuidado, no dejes que los zombis te encuentren. ¿Puede el transmisor tomarse una foto con los zombis? Desde donde está transmitiendo el transmisor parecía haber bastantes zombis. La audiencia en la transmisión en vivo probablemente esté en una situación relativamente segura. Algunos están charlando con el presentador, mientras que otros parecen no darse cuenta del peligro que representan los zombis y siguen haciendo bromas. El presentador vive en la comunidad del jardín, justo en el centro de la ciudad, donde la multitud es bastante densa, así que cuando ocurrió el brote, muchas personas se infectaron. Todos deberían quedarse en casa y no salir. En la transmisión en vivo, el presentador habló: comunidad del jardín. Ese es el vecindario donde vive mi supuesto mejor amigo. Me pregunto si han llegado a casa. En esta vida, solo pueden confiar sobre sí mismos para la buena fortuna. Justo cuando estaba pensando, un grito desgarrador de la transmisión en vivo me interrumpió de repente. El presentador, comprendiendo la situación, giró la cámara hacia la fuente del sonido, que era la salida del estacionamiento subterráneo. Al inspeccionar más de cerca, un hombre de mediana edad con una gran barriga estaba rodando y arrastrándose. Mirando de nuevo, no era otro que el padre de Sanquian. Podría haber sido capaz de escabullirse silenciosamente entre los zombis, pero en cambio gritó fuerte, atrayendo a los zombis cercanos que se apresuraron y abrumaron al hombre en una marea de no muertos. No esperaba que la retribución llegara tan rápido, murmuré para mí mismo. Solo estaba el padre de Sanquian de principio a fin. No vi a Sanquian ni a su madre, pero dada la situación actual, los dos estaban vagando por las calles, reducidos al mismo destino que los zombis, o ya habían sido destrozados, convirtiéndose en los restos de los no muertos. Esta es la retribución del cielo para ellos. Mis padres también se inclinaron con curiosidad y vimos que la marea de zombis había retrocedido gradualmente. El lugar que había estado allí ahora estaba manchado de sangre.
y no se podía ver a una sola persona completa. Mi madre parecía incapaz de soportar presenciar esta escena. Se levantó y caminó hacia el balcón para mirar por la ventana. Las ventanas han sido instaladas con película antimirones, lo que nos permite ver afuera, pero las personas de afuera no pueden ver adentro. Esto es para evitar que otros noten que alguien vive aquí con malas intenciones. También dejé mi teléfono y seguí a mi madre al balcón. Desde el balcón del cuarto piso podemos ver la situación fuera del muro de la villa. Actualmente no hay zombies en los suburbios. Solo un silencio inquietante. Todo sigue normal por ahora, el agua y la electricidad están funcionando. Me ha encantado quedarme en casa desde que era un niño, así que estar en casa todos los días no me resulta sofocante. Después de que el ánimo de mi madre se calmó un poco, cogió su aguja de crochet y continuó con su artesanía. Pero papá, este adicto al trabajo claramente no se está adaptando bien. Sin trabajo solo puede leer libros y periódicos en casa, y en este momento parece un poco ansioso, pero no hay forma de evitarlo. Así es como es en el apocalipsis. El solo hecho de poder sobrevivir en este mundo ya se considera suerte. ¿Quién se atrevería a esperar alguna actividad de entretenimiento? Hasta justo antes de acostarse por la noche, no habían aparecido zombies cerca de la casa. Ha pasado medio mes desde el brote de zombies, y recientemente hemos estado comiendo alimentos perecederos como carne y verduras. Todo es cocina de mamá, y yo solo estoy ayudando. Mamá parece tener un verdadero talento para la cocina, aunque no la hemos necesitado para cocinar durante mucho tiempo. Recientemente, después de comer sus platos, siento que sus habilidades culinarias son particularmente grandes, pero por muy delicioso que sea, comer lo mismo una y otra vez. Y encima me está dando ganas de vomitar, así que hoy decidí cambiar el menú. Mamá ya ha salteado una olla grande de base de olla caliente y el rico aroma está flotando en el aire. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos tenido una gran comida. En los últimos días, el número de zombies fuera de la villa ha aumentado gradualmente. Parece que una gran cantidad de personas han sido infectadas, de lo contrario, no habría tantos zombies en los suburbios. La temperatura también ha estado subiendo día a día, alcanzando unos aterradores 50 grados. Así que durante los últimos días, toda nuestra familia se ha estado quedando en una habitación, manteniendo el aire acondicionado encendido y pasando nuestro tiempo viendo imágenes de vigilancia o leyendo novelas y viendo series de televisión. No es que seamos reacios a usar electricidad, es solo que nuestra casa es demasiado grande. Solo escondiéndonos en una habitación pequeña con el aire acondicionado encendido podemos sentirnos frescos. Finalmente, en el día 20 del brote zombie, el sistema eléctrico colapsó. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Pensé que la energía se cortaría por completo en unos días. Antes del brote zombie, afortunadamente, aunque ahora hace calor, la intensa luz solar nos ha permitido almacenar una gran cantidad de energía eléctrica, por lo que no tenemos que preocuparnos por no tener comidas calientes ni aire acondicionado. Ese día, un vehículo militar apareció fuera de la villa, seguido por 3 o 4 personas que salieron del coche. El grupo salió del coche y abrió fuego contra los zombies, eliminando a los que estaban cerca. El líder tomó un megáfono y gritó hacia el área de la villa: «Todos los supervivientes, por favor, bajen corriendo. Hemos establecido una zona segura en el campo, donde hay una gran reserva de suministros». Sin embargo, el comportamiento de las pocas personas afuera no se parecía en nada al del personal militar. Parecía que mis padres también lo habían notado, así que esperamos y observamos sin hacer ningún movimiento, mirando en silencio por la ventana. Al ver que nadie salía, las pocas personas afuera rodearon la villa, observando, aparentemente incapaces de encontrar una entrada para entrar, y luego caminaron hacia los otros vecinos. Los vecinos de al lado han estado en silencio desde el brote de los zombies, y no sabemos si están bien. Esos pocos parecen haber entrado en una casa. Y cuando ya no estaban a la vista, nuestra familia dejó escapar un suspiro de alivio. Hasta el día siguiente, su auto todavía estaba estacionado allí. Esto confirmó aún más nuestro punto de vista. Deben haber huido aquí y encontrado un refugio seguro en los últimos días, por lo que probablemente no tenían intención de irse. Unos días después, mientras estaba sentado frente a la computadora viendo las imágenes de vigilancia, el hombre que lideraba el grupo ese día estaba hablando directamente a mi cámara. Porque tenía miedo de escuchar los sonidos de los zombies, había apagado el audio del sistema de vigilancia. En ese momento, lo volví a encender y escuché al hombre decir: «Por mis observaciones, has trabajado mucho en tu villa. No sé por qué pude fortificarlo tan bien en tan poco tiempo, pero sé que dado que el perímetro es seguro,
debe tener una gran reserva de suministros. Después de una breve pausa, el hombre dijo amenazadoramente, será mejor que entregue algunos de sus suministros, de lo contrario, no será solo una simple negociación. Rompí a sudar frío al escuchar estas palabras, mientras imágenes de ser traicionado por la familia de Sankian y abandonado durante la marea zombie pasaban por mi mente. Estaba furioso con estas personas dominantes y egoístas, pero no sabía cómo manejar la situación en ese momento. Informé apresuradamente a mis padres sobre lo que estaba sucediendo. Cuando se estaba levantando la cerca exterior de la villa, agregué un sistema eléctrico. Si alguien intenta entrar, simplemente tire del interruptor y veamos si se atreven a volver, aunque este no es un momento de paz. ¿Qué pasa si algo les sucede por nuestra culpa? ¿No sería malo? Le pregunté a mi papá con preocupación en mis ojos. Por supuesto que no. Este nivel de corriente solo les enseñará una lección, no lo hará ser fatal. Secretamente respiré aliviado. No esperaba que mi papá pensara esto detenidamente y rápidamente le di un pulgar hacia arriba. La temperatura ha bajado repentinamente bruscamente estos últimos días y el cielo se ha vuelto caótico, comenzando a llover que huele mal. Si el interruptor eléctrico de la cerca permanece encendido, desperdiciará electricidad y causará fugas fácilmente, por lo que no planeamos mantener la energía encendida todo el tiempo, así que nos preparamos para turnarnos en el servicio, cambiando cada 3 horas para evitar que esos ladrones invadieran. Tal vez viendo que no habíamos respondido durante mucho tiempo, esas personas comenzaron a actuar a las 2 de la mañana siguiente, justo cuando estaba de servicio. Era muy serio mientras estaba de servicio, escuchando música y vigilando. No era aburrido y no retrasó nada. Estaba escuchando música felizmente en ese momento cuando de repente 4 figuras furtivas aparecieron fuera de la cerca del patio trasero. Las 4 susurraban en voz baja, aparentemente temerosas de molestar a los zombis que las rodeaban. Luego una persona se agachó mientras otra le pisó el hombro, tratando de trepar la cerca. Pero lo que no esperaba era que la familia de mi mejor amigo, que disfrutaba de la ayuda de mi familia, finalmente pagaría la amabilidad con traición. Espera, dijeron mis padres después de comprender la situación. Y se prepararon para tirar del interruptor de encendido. Continué observando frente al monitor. En este momento esa persona ya había atado sus manos y pies a la cerca y estaba luchando por trepar. De repente, el cuerpo de esa persona se puso rígido y, después de algunas convulsiones, cayó de bruces. Los otros 3, al ver esta escena, retrocedieron 2 pasos, aparentemente temerosos de que la persona pudiera electrificarse. Los pocos pincharon al hombre caído con una rama varias veces. Al ver que no había peligro, entonces uno de ellos recogió a la persona electrificada y los 4 huyeron presas del pánico. Yo estaba bastante satisfechos con este resultado. Probablemente no se atreverían a acosarnos más. Efectivamente, a la mañana siguiente, el auto que había estado estacionado al costado del camino no estaba a la vista. Creo que probablemente han estado escondidos en la casa de un vecino estos últimos días, y después de agotar su suministro de alimentos, no tuvieron más remedio que cambiar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Este pequeño episodio así pasó. Dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde, nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida relajada en el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años. Durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor. La superficie de la carretera se abrió con fisuras debido al sol abrasador. Las malezas crecieron abundantemente en las grietas. Las malezas estaban por todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz solar ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se enteró de que los militares han estado eliminando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años. Los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente, y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado. El país no nos ha abandonado. De hecho, creyendo en el país y en el partido, podemos superar cualquier dificultad. Entonces una persona se agachó mientras otra le pisó el hombro, intentando saltar la valla. Pero lo que no esperaba era que la familia de mi mejor amigo, que disfrutaba de la ayuda de mi familia, finalmente pagaría la bondad con traición. Espera, dijeron mis padres después de comprender la situación, y se prepararon para tirar del interruptor de energía. Continué observando frente al monitor.
en este momento, esa persona ya había atado sus manos y pies a la valla y luchaba por trepar. De repente, el cuerpo de esa persona se puso rígido y, después de algunas convulsiones, cayó de bruces. Los otros tres, al ver esta escena, retrocedieron 2 pasos, aparentemente temerosos de que la persona pudiera electrificarse. Los pocos pincharon al hombre caído con una rama varias veces, al ver que no había peligro. Luego uno de ellos recogió a la persona electrificada y los 4 huyeron presas del pánico. Estaba bastante satisfecho con este resultado, probablemente no se atreverían a acosarnos más. Efectivamente, a la mañana siguiente, el auto que había estado estacionado al costado del camino no estaba a la vista. Creo que probablemente han estado escondidos en la casa de un vecino estos últimos días, y después de agotar su suministro de alimentos, no tuvieron más remedio que cambiar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Este pequeño episodio así pasó, dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde, nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida relajada en el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años. Durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor. La superficie de la carretera se abrió con fisuras debido al sol abrasador. Las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas. Las malas hierbas estaban por todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que el ejército ha estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años. Los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado. El país no nos ha abandonado. De hecho, creyendo en el país y en el partido, podemos superar cualquier dificultad. Entonces una persona se agachó mientras otra le pisó el hombro, intentando saltar la valla, pero lo que no esperaba era que la familia de mi mejor amigo, que disfrutaba de la ayuda de mi familia, finalmente pagaría la bondad con traición. Espera, dijeron mis padres después de comprender la situación, y se prepararon para tirar del interruptor de energía. Continué observando frente al monitor. En este momento, esa persona ya había atado sus manos y pies a la valla y luchaba por trepar. De repente, el cuerpo de esa persona se puso rígido y, después de algunas convulsiones, cayó de bruces. Los otros 3, al ver esta escena, retrocedieron 2 pasos, aparentemente temerosos de que la persona pudiera electrificarse. Los pocos pincharon al hombre caído con una rama varias veces, al ver que no había peligro. Luego uno de ellos recogió a la persona electrificada y los 4 huyeron presas del pánico. Estaba bastante satisfecho con este resultado, probablemente no se atreverían a acosarnos más. Efectivamente, a la mañana siguiente el auto que había estado estacionado al costado del camino no estaba a la vista. Creo que probablemente han estado escondidos en la casa de un vecino estos últimos días, y después de agotar su suministro de alimentos, o tuvieron más remedio que cambiar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Este pequeño episodio así pasó, dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde, nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida relajada en el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años. Durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor. La superficie de la carretera se abrió con fisuras debido al sol abrasador. Las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas. Las malas hierbas estaban por todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que el ejército ha estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años. Los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente, y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado. El país no nos ha abandonado. De hecho, creyendo en el país y en el partido podemos superar cualquier dificultad. Esa persona ya había atado las manos y los pies a la valla y luchaba por trepar.
De repente su cuerpo se puso rígido y tras unas convulsiones, cayó de bruces. Los otros tres, al ver la escena, retrocedieron 2 pasos, temiendo que la persona se electrocutara. Le dieron varios golpecitos con una rama, al ver que no había peligro. Entonces uno de ellos recogió a la persona electrocutada y los 4 huyeron presas del pánico. Estaba bastante satisfecho con este resultado, probablemente no se atreverían a acosarnos más. Efectivamente, a la mañana siguiente el coche aparcado junto a la carretera no aparecía por ningún lado. Creo que probablemente se habían refugiado en casa de un vecino estos últimos días. Tras agotar sus provisiones, no tuvieron más remedio que trasladar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Pasado este pequeño episodio, dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida tranquila. En el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años, durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor, la superficie de la carretera se agrietó con fisuras debido al sol abrasador. Las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas, las malas hierbas estaban en todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que los militares han estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años, los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado, el país no nos ha abandonado, de hecho, creyendo en el país y el partido, podemos superar cualquier dificultad. Esa persona ya había atado las manos y los pies a la valla y luchaba por trepar. De repente su cuerpo se puso rígido y tras unas convulsiones, cayó de bruces. Los otros 3, al ver la escena, retrocedieron 2 pasos, temiendo que la persona se electrocutara. Le dieron varios golpecitos con una rama, al ver que no había peligro. Entonces uno de ellos recogió a la persona electrocutada y los 4 huyeron presas del pánico. Estaba bastante satisfecho con este resultado, probablemente no se atreverían a acosarnos más. Efectivamente, a la mañana siguiente el coche aparcado junto a la carretera no aparecía por ningún lado. Creo que probablemente se habían refugiado en casa de un vecino estos últimos días. Tras agotar sus provisiones, no tuvieron más remedio que trasladar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Pasado este pequeño episodio, dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida tranquila. En el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años, durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor, la superficie de la carretera se agrietó con fisuras debido al sol abrasador. Las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas, las malas hierbas estaban en todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que los militares han estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años, los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado, el país no nos ha abandonado, de hecho, creyendo en el país y el partido, podemos superar cualquier dificultad. No tuvieron más remedio que cambiar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Este pequeño episodio así pasó, dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida relajada en el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años. Durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor. La superficie de la carretera se agrietó con fisuras debido al sol abrasador,
las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas, las malas hierbas estaban por todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que el ejército ha estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años. Los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente. Y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente, lo hemos logrado. El país no nos ha abandonado. De hecho, creyendo en el país y en el partido podemos superar cualquier dificultad. No tuvieron más remedio que cambiar su objetivo a mi casa. Ahora que no hay resultados, solo puedo mirar hacia otro lado. Este pequeño episodio así pasó. Dejé escapar un largo suspiro de alivio y continué viendo mi dulce drama. Más tarde nuestra familia se adaptó gradualmente a una vida relajada en el apocalipsis, sobreviviendo así durante 2 años. Durante estos 2 años, el clima experimentó innumerables extremos de frío y calor. La superficie de la carretera se agrietó con fisuras debido al sol abrasador, las malas hierbas crecieron abundantemente en las grietas, las malas hierbas estaban por todas partes y la mayoría de las plantas sufrieron mutaciones genéticas, lo que resultó en especímenes anormalmente altos. Sin embargo, el clima ha comenzado recientemente a estabilizarse y la luz del sol ya no es tan dura. A través de la estación de televisión, se supo que el ejército ha estado limpiando continuamente las hordas de zombis durante los últimos 2 años. Los zombis ahora han sido eliminados en su mayoría. Los investigadores, después de incansables esfuerzos, finalmente han desarrollado una vacuna efectiva. Sin embargo, los informes indican que la población mundial ha disminuido drásticamente y ahora la población mundial total no es más de 4.000 millones de personas. Una vez que todo vuelva a la calma, nuestras casas inevitablemente necesitarán ser reconstruidas. Afortunadamente lo hemos logrado. El país no nos ha abandonado. De hecho, creyendo en el país y en el partido podemos superar cualquier dificultad.